Nuestro invitado de hoy, Luis Miguel de Vedudo, expresidente del periódico El Colombiano, bienvenido. Nacho, feliz de estar aquí con estos colegas que han sido tan especiales conmigo siempre. ¿Cuántos años en el periódico El Colombiano? 36 años. 36. Sí. Usted entró tal vez en la época en la que más gloriosa tenían los periódicos, ¿o no? Hace 36 años, yo me acuerdo que el periódico sacaba, yo no sé, 100.000 o ciento y pico de mil ediciones un domingo, en semana era una cosa donde todos teníamos que ver con El Colombiano o con la prensa escrita. Sí, espectacular. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniería de producción y trabajé un tiempo en una empresa en Bogotá que hacía esponjillas de acero y de ahí me vine a trabajar al Colombiano como ingeniero de producción. Pero entonces lo bonito fue que fue en la época en que el Colombiano iba a empezar a desarrollar la planta de Envigado. Y entonces trabajé allá como ingeniero y esa es la experiencia más maravillosa que uno podría tener, porque el proceso de producción de artes gráficas es bellísimo. Entonces, uno ingeniero montando una planta nueva y de un proceso que es espectacular, maravilloso. Y de ahí en adelante recorrí pues, todas las áreas del periódico y me enamoré de todo lo que tenía que ver con la industria del periodismo. ¿Cómo eran esos años? ¿Era mucho voleo? ¿Cómo hacían ustedes para recibir? Pues, no estamos hablando de hace tantos años tampoco, pero ya había más comunicaciones, había mucha más facilidad, pero hace 35 años... Sí, era bastante diferente. A ver, lo primero es que estas empresas periodísticas eran empresas que se dedicaban a una sola publicación. O sea, nace El Colombiano para hacer El Colombiano, El Tiempo para hacer El Tiempo y hacían una sola publicación. En esa época El Colombiano tenía un eslogan que decía que era un periódico de todos y para todos. Eso hoy en día está desueto porque es que pensar en abastecer con contenidos informativos iguales a una comunidad tan diversa no tiene mucho sentido. Entonces, ese es un primer cambio, digamos, de lo que hay hoy comparado con lo que había entonces. Y en segundo lugar, la otra diferencia grande, Nacho, es que era casi un monopolio. Digamos, habían 3 medios de comunicación social importantes: radio, televisión y prensa. La televisión estaba en manos de 2 canales, la radio estaba en 2 o 3 emisoras y luego el periódico era un único periódico en cada región. Entonces había pues una condición relativamente monopólica y un mercado enorme, de manera que eran empresas muy prósperas. ¿Por qué para un periódico es tan difícil ser nacional en Colombia? O en cualquier parte del mundo. Pensaría, no, de pronto el ABC en España son periódicos como El País. En España son unos casos muy de periódicos nacionales. Aquí en Colombia, ¿por qué es tan difícil? Porque de alguna manera el paquete informativo está hecho para satisfacer necesidades de información de una comunidad muy local. Entonces la información es básicamente lo que ocurre en el entorno cercano a las personas y les sirve para desarrollar su vida diaria. Digamos, lo que es una noticia muy importante para Bucaramanga, por decirlo así, no es tan importante en Medellín. Y de esa manera, con esa jerarquización, se construyen los contenidos de una publicación. Entonces, El Colombiano es una publicación hecha con el sabor y la jerarquización y los contenidos que le sirven mucho a la gente de Medellín. Y difícilmente podía ser de otra manera. Ahora, ocurre que hay grandes urbes como Nueva York, por ejemplo. Nueva York es la capital del mundo. Entonces, el periódico de Nueva York es el periódico de la capital para todo el mundo. Y los periódicos en países como Colombia, los periódicos de Bogotá son muy importantes en las regiones. No ocurre lo mismo en caso contrario. Pero digamos, es por eso. Yo a veces pongo un símil, es como las drogas médicas. Es muy difícil que exista una pastilla genérica que sirva para todo tipo de enfermedad. Entonces, la dosificación de los contenidos que tiene El Colombiano están hechos para la gente de Medellín. Y la otra cosa es que no logran satisfacer a todo el mundo en Medellín, en una ciudad tan grande hoy en día. Es decir, una ciudad, un área metropolitana con más de 3 millones de habitantes, hay una diversidad de intereses y de cosas que hacen que se necesiten varias publicaciones.